Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Esta tarde tenemos el placer de tener a Miriam Subirana. Miriam es conferenciante, coach, escritora, artista, formadora en indagación apreciativa. Es doctora por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y formada en el California College of Arts and Crafts de Oakland, en Estados Unidos. Es fundadora y directora del Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa y de ella directora de Yes We See, espacio internacional de creatividad, espiritualidad y coaching con espacios en Barcelona y Sant Andreu de Llavaneres, conferenciante internacional que combina las habilidades de la indagación apreciativa y el coaching y del liderazgo, con el uso del arte y las técnicas de la meditación creativa diseñadas para despertar y ejecutar el potencial creativo de aquellos que participan en sus seminarios. Maestra de meditación, mindfulness relacional, meditación contemplativa, formada con Frank Jalix en Alemania y Hungría, en India en varias corrientes, Ramana Maharshi, Tiruvannamalai, Raja Yoga en Mount Abu y Sri Aurobindo en Pondicherry, etc. Con Thich Nhat Hanh en Plum Village y en Alemania. Y más. Formadora en meditación, formada en Enneagrama, y decir que tiene un extenso currículum o experiencia de vida donde se puede ver a Miriam Subirana, o eso es mi punto de vista, como una mujer entregada a la vida y que la vida tiene un profundo sentido. Y ella dice que ha dedicado gran parte de su vida al voluntariado y dice, es en el darme donde encuentro lo que da vida y sentido a mi ser. Es en el servicio donde vivo la alegría de amar, compartir y crecer. La alegría tiene que ver con la gratuidad y con la gratitud, es decir, con la conciencia del don. En definitiva, la existencia es don. Durante muchos años impulsé como voluntaria las actividades de los centros de meditación Raja Yoga en España, Europa y en otros 35 países de Europa, las Américas y el Australasia. Y con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que sí se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Miriam, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Yo diría que a los 14, 15 años formaba parte de un grupo de jóvenes hijos de los amigos de mis padres, que hacíamos una catequesis cristiana muy interesante, alternativa, en casa de los amigos o en mi casa, en nuestra casa. Y empecé a preguntarme, bueno, ¿y cómo será la vivencia de Dios en otros países y en otras tradiciones? Empecé a buscar en el yoga, en la meditación, me formé como profesora de yoga, estuve recorriendo muchos grupos diferentes en mi adolescencia y me cuestionaba el por qué los hombres tenían que ser los que estaban siempre al frente. Ujú, Al final, pues di con un grupo en la India que potenciaba el liderazgo espiritual, ¿no? Las sacerdotisas, la mujer como sacerdotisa. ujú, Y bueno, estuve en muchos grupos y ahí finalmente también estudié Bellas Artes, como has dicho, buscando la belleza y me di cuenta que la belleza la podemos encontrar cuando ahondamos en la profundidad del ser. ujú. ¿Qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? A ver, ha habido muchas personas a lo largo de mi camino.
algunas yo les llamaría maestros o maestras que Ujú, no he conocido personalmente, pero que he sentido muy cerca. Algunos los has mencionado, como Ramana Maharshi, Sri Aurobindo. Otros han sido amigos, amigas que me han ayudado a cuestionar y a mirar más allá de los límites, de los problemas y de los límites de nuestra conciencia a una mirada como mucho más amplia. Y, por ejemplo, Ken Wilber es una persona, he leído varios de sus libros, le he escuchado también. He recorrido muchos países en retiros de meditación, de yoga, muchos los he dirigido yo, otros los han dirigido otras personas y yo he participado. ujú, Así que no podría decirte personas concretas. Yo diría que el que me ha ayudado en mi última etapa y que sigue siendo un gran referente es Franz Jalix. ujú, Él, como católico cristiano, inició un camino de meditación contemplativa, pero durante los últimos 30 años de su vida estuvo yendo un mes a Tiruvannamalai, a un ashram, digamos, que seguía las pautas de Sri Ramana Maharshi, y él hace como una lectura combinada entre lo que es la no dualidad, la Advaita Vedanta que promueve Ramana Maharshi, con una relectura de la Biblia. Y para mí fue como volver a casa y volver a mis orígenes, pero desde una mirada más amplia y sin fronteras. ujú. Muy bien. ¿Has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? Y si así ha sido, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? A ver, lo de espontánea es difícil decirlo porque durante muchos años de mi vida me he levantado muy temprano a las 3:30 de la mañana y he estado practicando muchas horas de meditación, de silencio, tanto sola como en grupo, Ujú, haciendo caminatas en silencio, y se dan esas experiencias y dices, ¿es espontánea o no? Porque en realidad tú estás, la cuestión es estar abierto y disponible, ¿eh? Lo que decía Picasso, que la inspiración te puede venir en cualquier momento, pero ojalá te venga mientras estás trabajando. claro, Entonces, esa experiencia de una conciencia amplia que parece que salgas del cuerpo, aunque estás en el cuerpo, pues yo la he tenido afortunadamente en varias ocasiones, en meditaciones, tanto en la naturaleza como en grupo, en una sala meditando. ujú, Y han sido experiencias que evidentemente me han marcado el darme cuenta que hay otra manera de vivir, hay otra manera de ver y otra manera de reconocer la realidad. ¿Qué es la realidad? Este podría ser el tema de otra conversación, claro. pero en ese estado de conciencia ves mucha más alegría, más paz, más unidad, más comunión entre todos los seres. Así es. Sí. Sí, opino igual. Mm. Y Miriam, si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas, ¿cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? A ver, yo creo que si uno quería clarificar sobre la pregunta, que sí que hay personas y chamanes y pues que dan sustancias para ayudar al cerebro a tener una apertura que influye en la conciencia para abrirse. Yo en mi caso nunca ha sido así, siempre ha sido de forma natural, Ujú, bailando, danzando y en un silencio profundo donde llegas a un fondo libre de pensamientos, ¿eh? Yo diría que estas han sido como dos fundamentales. Una, que es que estás en movimiento y pierdes el control del cuerpo, pero
estás en armonía y en sintonía, y otra de un silencio profundo, que es como que tocas un fondo libre de pensamientos. Ujú, Son experiencias de comunión. mm. Y han sido así, El ¿no? Con la Sí, danza. con la danza y en un silencio profundo, a veces caminando. Ujú, Yo creo que, por ejemplo, el camino de Santiago, pues es un camino que vas haciendo y llega un momento que entras en experiencias profundas de comunión. ujú, Sobre todo si estás solo, no si vas hablando con la gente o si estás con gente, pero estás en silencio. Yo creo que el silencio es fundamental para claro. lograr estas experiencias. Ujú. Bueno, pues nada, Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has entregado, por esas respuestas a estas preguntas de tu vida. Y nada, un placer haberte tenido aquí entre nosotros y esperamos que, así como yo he disfrutado, que la gente que lo pueda escuchar disfrute igualmente. Muy bien, muchas gracias.